Bueno, son las 11:33 en mi reloj. No hay nadie en la sala de espera, ¿no? Por favor, que quede constancia eso, porque después dicen, no, es que estoy esperando desde el 10, 15 minutos, y eso es mentira, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señor Escobar, ¿me puede ayudar que vimos la clase anterior? Ustedes saben que yo siempre pregunto, ¿no? Sobre el neutrón. Ya, ¿qué más? Señor Palma. Nos cogimos la tabla periódica y nos hizo calcular los protones, creo que se llaman. Sí, los protones de los de estos. Número de Nos enseñó. protones, neutrones y electrones. ¿Sí? Cuando ya veamos la tabla periódica, ahí sí les voy a mandar la tarea respectiva, ¿no? Ahorita no les mandé a a sacar los números de protones, neutrones y electrones, es porque todavía no vemos específicamente la tabla periódica. Pero ahorita por lo que en el libro está de esa manera, estoy trabajando. Ustedes pueden seguir, ¿no? La secuencia que va en el libro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que simplemente para sacar el número de neutrones era de aplicar una simple fórmula, ¿no es cierto? A menos Z y nos da, ¿no es cierto? El número de neutrones. Bueno, vamos a seguir con la materia. Estábamos viendo, ¿no es cierto? Los diferentes modelos atómicos. ¿Sí? Bien. Y aquí podemos ver una imagen a través de la historia de estos modelos atómicos, desde el modelo de Dalton, que se le consideraba como una esfera, el de Thomson, ¿no es cierto? Ya él decía que además de la esfera tenía incrustado eh, unas formaciones, ¿no es cierto? A lo que llamó los electrones. Rutherford ya le concibió como una parte central que es el núcleo, ¿sí? Y una parte externa, ¿no es cierto? En donde circunvalaban, ¿sí? Eh, unos elementos a los que denominó también electrones, ¿sí? Bohr ya le concibió más específicamente a este modelo, ¿sí? Y vean por qué este modelo es el que me interesa, porque de aquí parte lo que vamos a ver prácticamente la clase del día de hoy, que trata sobre el modelo cuántico, ¿sí? A ver, señorita Carrera Odalis, le veo muy sonriente. Por favor, me ayuda con la lectura de la página número 26. Ya, dice, modelo atómico, modelo mecánico cuántico de la materia. El artículo de Bohr escribió en 1913 explicando su modelo atómico. No fue bien recibido con la comunidad científica. El mismo Thomson difería con las ideas propuestas por Bohr. Parece necesario introducir en las leyes en cuestión una cantidad extraña a la electrodinámica clásica, es decir, la constante de Planck a los cuantos elementales de acción como frecuentes se llama. La mecánica cuántica nació con Bohr, quien comprometió de las leyes clásicas de la física no podían explicar de la forma adecuada la estructura de un átomo nuclear. Por tanto, tuvo que funcionar viejas ideas de la mecánica de Newton con las nuevas propuestas de Planck y sus cuantos. Aunque en principio esta mezcla de ideas expuestas por Bohr estaba incompleta y en parte errata, sirvió de base para posteriores investigaciones. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces les decía, ¿no es cierto? Vean, el modelo de Bohr lo concibía de esta manera. Posteriormente, ¿qué se le adicionó al modelo cuántico, ¿no es cierto?, del átomo? Vean, ustedes pueden ver, como les decía en clases anteriores, el átomo estaba formado por dos partes, ¿sí? Una parte central, ¿sí? Que era el núcleo, ¿sí? Una parte central que era el núcleo, ¿sí? En el núcleo, nosotros encontrábamos
los protones y los neutrones, ¿no? Ya saben, los protones con carga positiva, ¿sí? Y con los neutrones con carga cero o carga neutra, ¿sí? Pero ¿qué concibieron en modelo cuántico? Que prácticamente los átomos, ¿no es cierto?, tenían unos niveles de energía. ¿Sí? Y en estos niveles de energía, como ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no es cierto?, también presentaban subniveles. Prácticamente tenían 7 niveles de energía y de acuerdo al número de electrones tenían unos subniveles, ¿no? Ya vamos a hablar también en la tabla periódica. La tabla periódica tiene columnas y filas, ¿sí? Pero si ustedes pueden ver, si tienen a la mano una tabla periódica, ustedes pueden ver que los grupos o familias está formado por 18 columnas y los periodos por 7 filas, ¿sí? Ustedes pueden ver al lado, dice periodos y va del 1 al 7, ¿sí? Y arriba, en cambio, dice grupos y va del 1 al 18. Entonces, vean, ¿por qué creen que está ubicado o distribuido de esta manera? ¿Sí? Para simular, ¿no es cierto?, los 7 niveles de energía que ustedes pueden observar aquí en la imagen. ¿Sí? Sí, señorita. En mi tabla periódica tengo 8. A ver, indícame en la pantalla qué tabla periódica tienes. No, porque abajo son 7 y después abajo se desprenden 2 niveles más que son, que porque no alcanzaron ahí, les pusieron abajo. O sea, has de Por ver ejemplo, 6, 7. aquí está 1 hidrógeno, o sea, así como están en las estas, está 1 hidrógeno, 2 litio, 3 sodio, 4 potasio, 5 rubidio, 6 cesio, 7 francio y 8 plutirio. Bueno, puede ser que ese elemento químico recién esté en estudio, ¿no? Porque hay algunos elementos químicos que todavía están en estudio, ¿sí? Pero prácticamente los niveles que ahorita se conoce son 7 niveles, ¿no? Por eso va periodos número 7, ¿sí? Bueno, entonces esos son los niveles de energía o la teoría cuántica. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, se le maneja de esa manera, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver en la imagen, vean hacia arriba dice, tenemos un electrón, 2 electrones, pero en el segundo nivel tenemos 8 electrones girando, ¿no? Entonces, cada modelo atómico, ¿sí? Vean aquí, cada modelo atómico presenta estos niveles de energía. Y en cada nivel de energía vamos a encontrar un número determinado de electrones y subniveles. Cuando veamos la configuración electrónica, ¿sí?, de la tabla periódica, ahí me van a entenderme de mejor manera, ¿no? Algunas tablas periódicas, no sé si ustedes pueden observar, tienen al lado como una especie de espiral, ¿sí? No sé si ven si algunas tablas tienen, ¿sí? Esa configuración viene a representar lo que es la configuración electrónica de los elementos químicos, ¿no? Ahí me van a entender de mejor manera esta partecita ya cuando veamos prácticamente lo que es configuración electrónica y tabla periódica, ¿sí? Ahorita solamente son enunciados de los distintos autores que formularon las distintas teorías para formular prácticamente los nuevos modelos atómicos. Es como el principio de la complementariedad, de la dualidad, el principio de incertidumbre, ¿no?, que consta aquí en el libro. Son principios básicos de la química y más fundamentalmente de la física, ¿sí? Son principios físicos en este caso, ¿sí? Que ahí prácticamente les han de ver con más profundidad que aquí en química, ¿no? Ustedes saben que la física y la química son ciencias que van de uno de la otra, ¿sí? Bueno, hablando del principio de complementariedad, vean, son diferentes postulados, ¿no es cierto?,
que presentan en este caso las partículas químicas. Vean. Y aquí, ¿qué podemos poner? El primer principio se pone de manifiesto en las partículas relacionadas con sus masas, ¿sí? Especialmente con sus masas subatómicas, que algunas son observables y en otras, en cambio, son un poquito más grandes, ¿no? Este principio nos indica también el comportamiento que tiene la materia, ¿sí? Vean, y ahí existen algunos tipos de teoría, como la teoría corpuscular, la teoría ondulatoria, ¿sí? Vean, básicamente esta teoría fue dada por Albert Einstein, ¿no es cierto? Para llegar básicamente a la teoría de la relatividad, ¿sí? ¿Cuál es la teoría de la relatividad? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es la fórmula de esta teoría? A ver. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cómo es esta teoría? Vean qué es ese. No está en constante cambio. Bueno, pero la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ya, cambiamos de pregunta. A ver, nadie se acuerda de esa teoría. Hasta en los dibujos animados saben dar esa teoría. A ver, nadie. Energía es igual a masa por velocidad de la luz a cuadrado. Es la famosa teoría, ¿no? Bueno. A ver, señorita Mancero, ¿me ayuda con la lectura del principio de complementariedad, por favor? De la página 26. Principio de complementariedad. La explicación de los espectros luminosos y la luz de batería entre dos teorías. Teoría ondulatoria. La luz es una onda, por eso un rayo de luz puede suspenderse a otro, igual como lo hace las ondas del mar. Luz. Teoría corpuscular. Corpuscular. La luz está formada por corpúsculos llamados fotones, por eso puede viajar en el espacio vacío en paquetes de energía llamados cuantos. Albert Einstein, Alemania, 1879, 1955, era partidario de los fotones. Luego de sus investigaciones con rayo X. Incluyó que la luz, cuando viaja a través de un medio, se comporta como con ondas ocupando todo el espacio, y cuando lo hace en el espacio vacío o choca contra un cuerpo, se comporta como una partícula Boa, llamado a esta propiedad onda partícula. Participó de complementariedad. Así nace la mecánica cuántica, que se encarga de explicar cómo funciona el universo con el objetivo y espacio más pequeño que se ha tomado. Ya, muy amable, gracias. Vean, cuando hablamos esto del principio de complementariedad, sí, tenemos dos teorías, la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular, ¿sí? La teoría ondulatoria, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Se basa o dice que la luz viaja a manera de ondas, ¿sí? Vean, en cambio, la teoría corpuscular básicamente, en cambio, dice que forman pequeños corpúsculos, ¿sí? Formando masas, y de esta manera comienza a circular las ondas de, mejor dicho, la luz, ¿no? Entonces, Albert Einstein trataba de explicar este tipo de
de teorías, ¿no es cierto? Vean, aquí podemos ver una imagen, ¿sí? En la cual posiblemente nos indica, ¿no es cierto? Cómo está o viaja la luz, ¿sí? Aquí ya se me dañó el cursor. Vean, entonces aquí, ¿qué dice? La forma de la onda describe la perturbación instante a instante. Es posible conocer puntos en el espacio que oscilen en fases. La onda viaja en el tiempo a una dada velocidad. Es posible describir la dirección de la propagación utilizando el concepto de rayo. En la corpuscular, supone que la luz está compuesta por una forma organizada de corpúsculos o partículas pequeñas luminosas, las cuales se propagan en línea recta. Pueden atravesar medios transparentes y ser reflejados por materias opacas. Esta teoría explica la propagación de la rectilínea de la luz. Bueno, ¿qué significa esto prácticamente? Sí, este principio, teoría corpuscular y teoría ondulatoria. ¿Alguien me puede decir cómo se puede generar un arco iris? Nosotros. A ver, ¿cómo podemos hacer un arco iris nosotros? Con partículas de agua y con luz. Ya, muy bien. Vean, si nosotros estamos afuera, ¿no? Y están los rayos solares. Nosotros con una manguera, ¿no es cierto? Lanzamos chorros de agua. No sé si les ha pasado a ustedes que ahí se forma el arco iris. No sé si a alguien les ha pasado eso. ¿Por qué creen que se produce esto? A ver, Porque la luz se refleja. exactamente, ¿no es cierto? La luz se refleja, ¿no es cierto? Y hay un rompimiento prácticamente, ¿no es cierto?, de los haces solares que vienen y ahí comienza a reflejarse específicamente los 7 colores del arco iris, ¿no es cierto? Vean. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que traten de explicar estos dos investigadores, específicamente Albert Einstein, esta mecánica, ¿no? De cómo se refleja esa luz, cómo se produce esa luz. Vean, entonces ahí nacen esas dos teorías, ¿no? Que básicamente son la base de la, como les decía, de la mecánica cuántica que ya vamos a ver posteriormente. Luego les decía, ¿no es cierto? De ahí también sale la teoría de la relatividad, ¿sí? Del Albert Einstein, que dice que la energía es igual a masa por velocidad a la luz al cuadrado. Tratan de explicar, ¿no? Cómo se reflejan las imágenes, cómo se reflejan en este caso los haces de luz. Aquí también entran las ondas, ¿sí? La longitud de onda, ¿sí? Son principios físicos. Vean, como ustedes pueden ver en las imágenes del libro, ¿no? ¿Sí? Tratan de explicar cómo se reflejan ciertas cosas. En un gráfico nos trata de explicar cómo tenemos una lámina, ¿sí? Y atraviesan los rayos, ¿no? Vean, y eso puede ser, viene a ser también el principio de los rayos X, ¿sí? Vean, los rayos X también trabajan bajo ese principio, ¿no? Pero ¿quién no puede atravesar los rayos X? ¿Alguien me puede decir? Metales. Ya, pero ¿qué metal? Porque hay un metal que no atraviesa. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? El plomo, ¿sí? El plomo. Eso no puede atravesar los rayos X. Vean, inclusive para los que les gustan las películas, Superman, ¿no? No puede atravesar su visión, ¿no es cierto? El plomo. Vean, el plomo es un metal bastante denso, ¿no? Que no permite el paso de estas ondas, ¿sí? De estos rayos catódicos, ¿sí? ¿Alguien sabe
¿Cómo se impregna o cómo sale la imagen de los rayos X? Ya que me metí a este tema. Es con plata. Perdón, no te entendí muy bien. ¿Qué digo con plata? Es con metal, creo que con fierro creo que es que se les impregna esa cosa. Los rayos X. Bueno, más o menos, ¿cómo les puedo explicar? Los rayos X pasan, ¿no es cierto? Atraviesa esta película, ¿sí? Esta película tiene una sustancia que es el magnesio, ¿sí? Y el magnesio deja atravesar ciertas partículas y otras partículas no, ¿sí? Cuando no atraviesa, lo que no atraviesa, ¿no es cierto? Esas partículas, ahí le da la forma. Si yo quiero dar paso a los rayos X, ¿no es cierto? Por este borrador. ¿Cuál será la forma que me da aquí? Un rectángulo, ¿no es cierto? La forma del borrador, ¿sí? Entonces, los huesos, en este caso, dejan atravesar ciertos rayos, ¿sí? Atraviesan los rayos y eso se impregna en esa película, ¿sí? El resto de rayos van y se liberan en la sala, ¿no es cierto? Hablemos en la sala, sí. Vean, por eso es muy importante tener cuidado, ¿no es cierto? En estos elementos cuando uno se hace las radiografías, ¿no? Por la radiación, por esa radiación secundaria que se produce y por el manejo de los electrones. Todo esto hablando ya prácticamente de esto, de los números cuánticos que ya vamos a ver, ¿no? O la mecánica cuántica o la forma básica de los elementos químicos, vamos a ver que hay números cuánticos principales, secundarios, magnéticos y también el spin del electrón, ¿sí? Como les decía, estos están relacionados, ¿no? Básicamente con los niveles de energía, ¿sí? La mecánica cuántica está relacionada con esta, que son los niveles de energía, ¿sí? Con esta imagen. Vean. Entonces vemos que hay 7 niveles de energía. Los subniveles son SPDF. Ya vamos a ver. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Vean, estas letritas que me han de haber estado diciendo que es eso, ¿no? Vean, son subniveles. Subnivel S, subnivel P, subnivel D, subnivel F. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del modelo cuántico, hay 7 niveles principales, ¿sí? Y los átomos pueden tener de 1 a 4 subniveles, ¿sí? Estos también pueden ser negativos o pueden ser positivos o pueden ser neutros, ¿sí? O también puede ser la dirección que tome, en este caso, el átomo en el momento de girar. Esto es un poquito complejo, ¿no? Que ya vamos a ver posteriormente, ¿sí? Posiblemente ya creo que eso tenemos que ver los números cuánticos, sí. En la próxima clase, la forma de los orbitales, ¿sí? Isótopos. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es un poquito más complejo, ¿sí? Es como para conocimiento general que deben saber ustedes, ¿sí? Ya cuando entremos a esto ya de la mecánica cuántica en sí, ahí me toca un poquito más ir paso a paso, ¿no? Para que entiendan los diferentes principios que tiene esto, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Es un poquito, como les digo, es un poquito complejo esto de entender, ¿no? Pero más en física les han de dar con mayor amplitud esta situación, ¿sí? Bueno,